Lección 1. Días lluviosos. Hola Anna, parece que vuelve a llover. Hola John, sí, ha estado lloviendo todo el día. Espero que acabe pronto. No me gusta mojarme. Yo tampoco. Pero la lluvia puede refrescar a veces. Eso es cierto. Es agradable escuchar el sonido de las gotas de lluvia. También es una buena excusa para quedarse en casa y leer un libro. Absolutamente. Me encanta leer un buen libro en los días de lluvia. Es una excelente manera de relajarse y descansar. ¿Tienes alguna actividad favorita para los días de lluvia? Disfruto viendo películas o probando nuevas recetas en la cocina. Eso suena divertido. Yo también debería intentar cocinar algo nuevo. Es una gran oportunidad para experimentar con diferentes sabores. Hablando de sabores, ¿qué tal una taza de té caliente en un día lluvioso? Oh, sí. Una taza de té suena perfecta para el clima lluvioso. Es tan reconfortante y relajante. Definitivamente ayuda a levantar el ánimo en un día sombrío. Estoy de acuerdo, es increíble cómo una simple taza de té puede hacer que te sientas mejor. Los días de lluvia pueden ser acogedores y tranquilos si los aceptas. Tienes razón, debería aprender a apreciar más la lluvia. A veces, es bueno ir más despacio y disfrutar de las pequeñas cosas. Lo tendré en cuenta. Gracias por recordármelo. Lección 2. Apoyo y aliento. Hola Anna, ¿podrías hacerme un favor? Hola John, por supuesto. ¿Qué necesitas? Mañana tengo una presentación importante. ¿Me puede dar algún consejo? Absolutamente. Estaré encantado de ayudar. ¿Sobre qué necesitas asesoramiento? Quiero asegurarme de que mi presentación sea atractiva y memorable. Es un gran objetivo. En primer lugar, asegúrate de tener una estructura clara. ¿Cómo debo empezar la presentación? Comience con una apertura cautivadora que llame la atención del público. ¿Alguna sugerencia para la inauguración? Puedes empezar con una pregunta que te haga pensar o con un hecho interesante. Me parece una buena idea. ¿Qué pasa con el contenido principal? Divídalo en puntos clave y apóyelos con ejemplos o datos. Me aseguraré de incluir ejemplos relevantes. ¿Qué hay de las imágenes? Las ayudas visuales pueden mejorar tu presentación. Usa gráficos o imágenes cuando sea apropiado. Buen punto. Prepararé algunas imágenes para hacerlo más atractivo. Genial. Y recuerda hablar con claridad y mantener el contacto visual con la audiencia. Practicaré mi entrega para asegurarme de que llego con confianza. Eso es importante. La confianza ayuda a mantener el interés de la audiencia. Gracias por tu consejo, Anna. Agradezco tu apoyo.
De nada, John. Pensaré en ti durante tu presentación. Eso significa mucho para mí. Su apoyo me da confianza. Lo tienes, John. Sé tú mismo y demuestra tu experiencia. Haré todo lo posible para ofrecer una presentación memorable. Gracias de nuevo, Anna. No hay problema, John. Buena suerte. Sé que lo harás muy bien. Te haré saber cómo va. Te hablo pronto, Anna. Lección 3. Respeto y etiqueta. Hola Anna, noté algo mientras esperaba en la cola hoy. Hola John, ¿qué notaste? Algunas personas empujaban y hacían cola. Eso no está bien. Todos deberían esperar su turno. Exactamente, es importante mostrar respeto y seguir la etiqueta adecuada. No podría estar más de acuerdo. Presionar y hacer cola es injusto para los demás. Crea una sensación de frustración y puede provocar conflictos. Absolutamente. Debemos tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Es un principio básico de respeto y buenos modales. A nadie le gusta que lo presionen o que le ocupen su lugar en la fila. Es importante tener paciencia y esperar nuestro turno. La paciencia es una virtud, de hecho. Demuestra autocontrol y consideración por los demás. Y ayuda a mantener un ambiente pacífico y ordenado. Eso es cierto. Es mucho más agradable cuando todos siguen las reglas. Además, es un ejemplo positivo para que otros lo sigan. Exactamente, el comportamiento respetuoso puede crear un efecto dominó de amabilidad. Es importante recordar que nuestras acciones impactan a quienes nos rodean. Sí, un pequeño acto de respeto puede ayudar mucho. Así que seamos conscientes de nuestro comportamiento y tratemos a los demás con respeto. Acordado. Es una forma sencilla pero poderosa de hacer del mundo un lugar mejor. Buen punto, Anna. Prediquemos con el ejemplo y promovamos el respeto en nuestra vida diaria. Me alegro de que estemos en la misma página, John. Juntos, podemos marcar la diferencia. Por supuesto, Anna. Gracias por hablar de este importante tema conmigo. De nada, John. Siempre es un placer tener conversaciones significativas contigo. Del mismo modo, Anna. Cuídate y sigamos difundiendo amabilidad y respeto. Lección 4. Hacer planes. Hola Anna, tengo una idea para el fin de semana. ¿Quieres oírlo? Hola John, claro. Soy todo oídos. ¿Cuál es tu idea? ¿Qué tal ir de excursión a las montañas? Parece un gran plan. Me encanta pasar tiempo al aire libre. Será una forma encantadora de pasar el día, rodeados de naturaleza.
Estoy de acuerdo. Respirar el aire fresco y disfrutar de las vistas panorámicas. Podemos preparar un picnic y almorzar en medio del hermoso paisaje. Eso suena delicioso. Prepararé unos sándwiches y aperitivos. Perfecto. Podemos encontrar un buen lugar para relajarnos y disfrutar de nuestra comida. Y quizás tomar algunas fotos para capturar los recuerdos. Buena idea, estará bien documentar nuestra aventura. También debemos llevar un mapa y asegurarnos de seguir el camino correcto. La seguridad es lo primero. No queremos perdernos en la naturaleza. Absolutamente. Comprobemos también el pronóstico del tiempo de antemano. Correcto. Debemos estar preparados para cualquier cambio de clima. Será una forma divertida y refrescante de escapar del ajetreo y el bullicio de la ciudad. Lo espero con ansias. La naturaleza tiene una forma de rejuvenecer el alma. Definitivamente lo hace. Me muero por explorar la belleza de las montañas. Yo tampoco. Será una aventura llena de serenidad y tranquilidad. Parece la manera perfecta de recargar energías y apreciar las maravillas de la naturaleza. Me alegro de que estés a bordo, Anna. Será un día memorable juntos. Por supuesto, John. Aprovechémoslo al máximo y creemos recuerdos imborrables. Acordado. Gracias por acompañarme en esta escapada al aire libre, Anna. De nada, John. Estoy emocionada por nuestra aventura en la montaña. Yo también. Preparémonos para un fin de semana increíble. Nos vemos pronto, Anna. Lección 5. Conciencia ambiental. Hola, Anna. ¿Has visto las últimas noticias sobre el cambio climático? Hola, John. Sí, es bastante preocupante. La Tierra necesita nuestra atención. Absolutamente. Es un recordatorio de que todos tenemos un papel que desempeñar. Tenemos que estar decididos a proteger el planeta para las generaciones futuras. Eso es correcto. Los pequeños cambios en nuestra vida diaria pueden marcar una gran diferencia. Es importante reducir nuestra huella de carbono y conservar los recursos. Podemos empezar por utilizar electrodomésticos y bombillas LED que ahorren energía. Y apagando las luces y los aparatos electrónicos cuando no estén en uso. Exactamente, también debemos limitar nuestro consumo de agua y reparar cualquier fuga. Conservar el agua es crucial, especialmente en áreas que enfrentan escasez de agua. También podemos optar por productos reutilizables en lugar de artículos de un solo uso. Absolutamente. Traiga sus propias bolsas y botellas de agua para reducir el desperdicio. Y no olvidemos el reciclaje. Es una manera fácil de minimizar los residuos de los vertederos. Correcto. Clasificar nuestros residuos adecuadamente y reciclarlos siempre que sea posible. Otro aspecto importante es la preservación de los hábitats naturales y la biodiversidad. Podemos apoyar los esfuerzos de conservación locales y elegir productos sostenibles.
Y no subestimemos el poder de la educación y la conciencia. Compartir información y educar a los demás es clave para crear un futuro más ecológico. Juntos, podemos tener un impacto positivo en el medio ambiente. Es un esfuerzo colectivo que requiere dedicación y perseverancia. Le debemos a nuestro planeta y a las generaciones futuras tomar medidas. Por supuesto, John. Seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Me alegra que compartamos el mismo compromiso, Anna. Inspiremos también a otros. Definitivamente, John. Nuestra determinación puede impulsar un movimiento global. Gracias por hablar de este importante tema conmigo, Anna. Gracias también, John. Sigamos creando conciencia y protegiendo nuestro planeta. Acordado. Juntos, podemos marcar la diferencia. Cuídate, Anna. Lección 6. Hacer planes de viaje. Hola, Anna. He estado pensando en nuestras próximas vacaciones. Hola John, eso suena emocionante. ¿Qué tienes en mente? Aún no he tomado una decisión. Quería discutirlo contigo antes de reservar nada. Me alegra que quieras involucrarme en el proceso de toma de decisiones. Por supuesto, sus comentarios son valiosos para mí. Valoro nuestra asociación. Es muy considerado de tu parte, John. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Bueno, estaba pensando que podríamos ir a la playa o visitar una ciudad histórica. Ambas opciones parecen atractivas. ¿Puedes contarme más sobre cada una? La playa sería relajante, con sol, arena y actividades acuáticas. Eso suena maravilloso. Me vendría bien un poco de tiempo para relajarme y tomar el sol. Por otro lado, visitar una ciudad histórica sería educativo y culturalmente enriquecedor. Me encanta aprender sobre historia y explorar nuevos lugares. Sería una gran oportunidad. Eso es cierto. Podríamos visitar museos, caminar por calles antiguas y sumergirnos en la cultura local. Me inclino por la ciudad histórica, pero estoy abierto a escuchar más sobre la opción de playa. Lo comprendo, vamos a sopesar los pros y los contras de cada destino. Me parece un buen enfoque. Podemos considerar factores como el clima, el costo y las actividades disponibles. Absolutamente. También debemos pensar en la distancia de viaje y en cualquier restricción de viaje vigente. Buen punto. La seguridad debe ser una prioridad a la hora de planificar nuestro viaje. Una vez que recopilemos más información, podremos tomar juntos una decisión informada. Agradezco tu enfoque colaborativo, John. Facilita el proceso de toma de decisiones. Creo en la toma de decisiones compartida y en considerar las preferencias de los demás. Demuestra respeto y fortalece nuestro vínculo como compañeros de viaje. Eso es lo que busco, Anna. Sigamos investigando y discutiendo nuestras opciones. Parece un plan, John.
Me emociona ver a dónde acabamos yendo. Yo también, Anna. Valoro tu opinión y espero poder planificar este viaje juntos. Del mismo modo, John. Va a ser una aventura memorable. Mantengámonos actualizados unos a otros. Definitivamente, Anna. Tomaremos la mejor decisión para nosotros. Hablaremos pronto. Lección 7. Explorando la arquitectura italiana. Hola Anna, he estado investigando destinos de viaje, y para mí, definitivamente visitar Italia se destaca. Hola John, Italia es conocida por su rica historia y su impresionante arquitectura. Estoy intrigado. Cuéntame más. Bueno, Italia alberga estructuras icónicas como el Coliseo y la Torre Inclinada de Pisa. Son hitos verdaderamente notables. Me imagino la grandeza y la belleza. Absolutamente. Y no olvidemos las magníficas catedrales, como la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano. La arquitectura de estos edificios religiosos es impresionante. Me encantaría presenciarlo de primera mano. Italia también cuenta con obras maestras del Renacimiento, como el David de Miguel Ángel y el techo de la Capilla Sistina. El arte y la atención al detalle de estas obras son incomparables. Sería un sueño verlas. Y si exploramos las ciudades, nos encontraremos con calles encantadoras con estilos arquitectónicos únicos. He oído hablar de ciudades pintorescas como Venecia, con su intrincado sistema de canales y hermosos puentes. Sí, Venecia es conocida por su ambiente romántico y su impresionante arquitectura gótica veneciana. Parece un destino de cuento de hadas. Me imagino dando un paseo en góndola por los canales. Otra ciudad que vale la pena mencionar es Florencia, famosa por su arquitectura renacentista y sus museos. Florencia está en mi lista de deseos. Quiero ver el Duomo y el Ponte Vecchio. Sería una fiesta arquitectónica para la vista. La mezcla de historia y belleza es cautivadora. Estoy de acuerdo, John. Es fascinante cómo la arquitectura refleja la cultura y el patrimonio de un lugar. Absolutamente. Las maravillas arquitectónicas de Italia son un testimonio de la creatividad y el ingenio humanos. Estoy convencido, John. Empecemos a planificar nuestro viaje para explorar los tesoros arquitectónicos de Italia. Suena fantástico, Anna. Nos sumergiremos en la historia y nos maravillaremos con las maravillas arquitectónicas. Me muero por esta aventura. Italia, allá vamos. De hecho, Anna, será una experiencia inolvidable. Vamos a aprovecharla al máximo. Gracias por compartir tu entusiasmo, John. Vamos a crear recuerdos imborrables en Italia. Gracias también, Anna. Tu emoción hace que el viaje sea aún más especial. Lección 8. Explorar las opciones de actividad. Hola Anna, ¿has pensado qué tipo de actividades hay disponibles para nuestras vacaciones? Hola John, no lo he hecho. Estoy abierto a explorar diferentes opciones. ¿Qué tienes en mente? Bueno,
Podríamos ir de excursión a las montañas, practicar deportes acuáticos en la playa o incluso hacer un recorrido por la ciudad. El senderismo parece una excelente manera de conectarse con la naturaleza y disfrutar de impresionantes vistas. Absolutamente. Es una oportunidad para desafiarnos físicamente y descubrir joyas ocultas en la naturaleza. No soy muy aficionado al senderismo, pero estoy dispuesto a intentarlo. Podría ser una aventura. Ese es el espíritu, Anna. Podemos empezar por un sendero fácil e ir aumentando la dificultad poco a poco. Parece un plan. ¿Qué otras actividades tienes en mente? Si elegimos la playa, podemos disfrutar de deportes acuáticos como el surf, el snorkel o incluso el remo. Siempre he querido probar el surf. Parece emocionante y una excelente manera de divertirse en el agua. Es una experiencia emocionante, Anna. Podemos tomar clases juntos y surfear las olas. Cuenta conmigo. Tengo ganas de subirme a mi primera ola. ¿Qué más hay en la lista de actividades? Para un recorrido por la ciudad, podemos visitar museos, galerías de arte, monumentos históricos y sumergirnos en la cultura local. Explorar la rica historia y escena artística de una ciudad suena fascinante. Soy un gran fan de los museos. Genial, Anna. Podemos admirar obras de arte famosas, aprender sobre diferentes culturas y ampliar nuestros conocimientos. Lo espero con ansias. Es increíble lo mucho que podemos aprender a través de los viajes y las nuevas experiencias. Por supuesto, Anna. Viajar abre nuestras mentes y amplía nuestras perspectivas. Por lo tanto, tenemos tres opciones: senderismo, actividades en la playa y recorridos por la ciudad. Es difícil elegir. Estoy de acuerdo, cada opción ofrece una experiencia única. Quizás podamos combinar actividades de diferentes categorías. Es una idea brillante, Ion. Podemos tener lo mejor de todos los mundos y aprovechar al máximo nuestras vacaciones. Se trata de crear una experiencia completa y disfrutar cada momento. No podría estar más de acuerdo. Empecemos a planificar nuestro itinerario y asegurémonos de que tenemos un poco de todo. Parece un plan, Anna. Pasaremos unas vacaciones llenas de aventuras con recuerdos que atesorar. Me muero por embarcarme en este viaje contigo, Ion. Va a ser increíble. Del mismo modo, Anna. Hagamos que este viaje sea inolvidable. Nos espera un gran momento. Gracias por tu entusiasmo e ideas, Ion. Juntos, aprovecharemos al máximo nuestras actividades. Gracias también, Anna. Tu energía y ganas de probar cosas nuevas hacen que la experiencia sea aún mejor. Es un esfuerzo de equipo, Ion. Hagamos de estas vacaciones algo digno de admirar. Por supuesto, Anna. Tendremos historias que contar y recuerdos que durarán toda la vida. Me muero por crear esos recuerdos contigo, Ion. Empecemos con nuestra planificación. Definitivamente, Anna. Es hora de convertir nuestras ideas en realidad. Que comience la aventura. Lección 9. Duración del viaje. Hola Anna, a la hora de planificar un viaje, depende del tiempo del que dispongas. Pero recomendaría al menos 2 semanas.
Hola John, estoy de acuerdo. 2 semanas permiten una experiencia más inmersiva y tiempo suficiente para explorar. Exactamente, nos da la oportunidad de visitar varios destinos y sumergirnos de verdad en la cultura local. Creo que es importante lograr un equilibrio entre ver las principales atracciones y disfrutar de días de ocio. Absolutamente. No queremos apresurarnos con todo, sino que también queremos aprovechar al máximo nuestro tiempo. 2 semanas nos permitirían profundizar en las costumbres y tradiciones locales. También nos daría la oportunidad de aventurarnos fuera de los caminos trillados y descubrir joyas ocultas. Me encanta la idea de salir de la ruta turística y descubrir la auténtica esencia de un lugar. Ahí es donde ocurre la verdadera magia, Anna. Explorar lugares menos conocidos a menudo conduce a experiencias inolvidables. 2 semanas también nos proporcionarían tiempo suficiente para relajarnos y rejuvenecer durante nuestras vacaciones. ¿Cierto? Es importante tener tiempo de inactividad y no sentirse abrumado por un itinerario repleto. Podemos dedicar días a pasear tranquilamente, a disfrutar de la cocina local o simplemente a relajarnos en la playa. Suena perfecto, Anna. Necesitamos momentos para relajarnos y saborear la belleza de nuestro entorno. Y con 2 semanas, podemos planificar viajes de un día o excursiones a las atracciones cercanas sin prisas. Exactamente, nos da la flexibilidad de tomar decisiones espontáneas y explorar más allá de nuestra ubicación base. 2 semanas parecen la duración ideal para una experiencia de viaje completa y satisfactoria. No podría estar más de acuerdo, Anna. Logra un equilibrio entre la aventura, la relajación y la inmersión cultural. Es importante aprovechar al máximo nuestro tiempo y crear recuerdos duraderos durante nuestras vacaciones. Por supuesto, Anna. 2 semanas nos permitirán hacerlo y aprovechar al máximo cada momento. Me emociona embarcarme en este viaje contigo, John. Va a ser una aventura increíble. Del mismo modo, Anna. Aprovechemos al máximo nuestras 2 semanas y creemos recuerdos que durarán toda la vida. Gracias por tus ideas y recomendaciones, John. Agradezco tu enfoque reflexivo con respecto a los viajes. Gracias también, Anna. Su entusiasmo y voluntad de explorar hacen que el viaje sea aún más emocionante. Es un esfuerzo de equipo, John. Juntos haremos que este viaje sea inolvidable. Por supuesto, Anna. Empecemos a planificar y hagamos de nuestras 2 semanas una experiencia inolvidable. Lección 10. Exploración de opciones. Hola Anna. ¿Puedes sugerirme un sitio web o una aplicación en la que pueda buscar diferentes opciones para varias cosas? Hola John, claro. ¿Has oído hablar de Explore Now? Es una gran plataforma que ofrece una variedad de opciones para diferentes intereses. Suena perfecto, Anna. Estoy buscando una plataforma que ofrezca una amplia gama de opciones. Explore Now tiene categorías como viajes, restaurantes, entretenimiento y más. Puedes explorar diferentes opciones dentro de cada categoría. Eso es exactamente lo que necesito. Quiero buscar y comparar diferentes opciones antes de tomar una decisión. Con Explore Now, puedes leer reseñas,
ver fotos e incluso comprobar la disponibilidad de ciertas actividades o servicios. Eso es práctico. Es importante tener a mano toda la información necesaria antes de tomar una decisión. Absolutamente. Explore Now también tiene una interfaz fácil de usar, que facilita la navegación y la búsqueda de lo que busca. Es genial escuchar eso. Las plataformas fáciles de usar hacen que la experiencia de navegación sea mucho más agradable. Otra opción que puedes considerar es Choice Finder. Proporciona una lista seleccionada de opciones para varias preferencias. Eso suena interesante. A veces es abrumador tener demasiadas opciones, por lo que una lista seleccionada puede ser útil. Exactamente, Choice Finder le ahorra tiempo al reducir las opciones según sus preferencias. Eso es exactamente lo que necesito. Buscar entre innumerables opciones por mi cuenta puede llevar mucho tiempo. Choice Finder también ofrece recomendaciones personalizadas basadas en tus elecciones e intereses anteriores. Es una gran característica. Me ayuda a descubrir cosas nuevas que se alinean con mis preferencias. Otra opción que puede resultarle útil es Browseal. Es una plataforma integral que cubre una amplia gama de categorías. Eso suena prometedor. Tener acceso a una amplia gama de categorías garantiza que puedo encontrar opciones para diferentes necesidades. Browseal le permite filtrar su búsqueda según la ubicación, el rango de precios y las calificaciones de los usuarios. Eso es fantástico. Las opciones de filtrado hacen que sea más fácil encontrar exactamente lo que estoy buscando dentro de los criterios deseados. Además, Browseal proporciona descripciones detalladas e información que se actualiza con frecuencia para cada opción. Eso es importante. La información precisa y actualizada ayuda a tomar decisiones informadas. Absolutamente. Siempre es bueno tener información confiable cuando se exploran diferentes opciones. Gracias por estas sugerencias, Anna. Explore Now, Choice Finder y Browseal parecen plataformas geniales para comenzar mi viaje de navegación. De nada, John. Me alegro de haber podido ayudar. Disfruta explorando y espero que encuentres exactamente lo que estás buscando. Gracias, Anna. Me entusiasma sumergirme en estas plataformas y descubrir un mundo de opciones. Diviértete y disfruta navegando, John. Estoy seguro de que encontrarás algo que te llame la atención. Agradezco tu apoyo, Anna. Me aseguraré de compartir mis descubrimientos contigo. Espero con interés escuchar tus hallazgos, John. Disfruta de la aventura de navegación. Gracias, Anna. Te mantendré informado. Estamos aquí para encontrar las opciones perfectas. Lección 11. Cómo encontrar las gafas de sol perfectas. Hola, Anna. Creo que es hora de encontrar las gafas de sol perfectas para los próximos días soleados. Hola, John, estoy de acuerdo. Un buen par de gafas de sol no solo es elegante, sino que también protege nuestros ojos de los dañinos rayos UV. Definitivamente. ¿Tiene alguna sugerencia sobre por dónde empezar nuestra búsqueda de las gafas de sol perfectas? Bueno, podemos empezar por visitar algunas tiendas de gafas locales. Por lo general, tienen una amplia selección para elegir.
Me parece una buena idea. Probarnos diferentes pares nos ayudará a encontrar el ajuste y el estilo perfectos. También podemos consultar los minoristas en línea. Suelen tener una variedad mayor y ofrecen una cómoda entrega a domicilio. Comprar en línea puede ser conveniente, especialmente cuando tenemos en mente preferencias específicas. Absolutamente. Podemos explorar diferentes estilos, monturas y opciones de lentes desde la comodidad de nuestro hogar. Eso es cierto. Estoy buscando gafas de sol con lentes polarizadas para reducir el deslumbramiento y mejorar la visibilidad. Los lentes polarizados son ideales para actividades al aire libre. Proporcionan una visión más clara y una mejor protección. Exactamente, también es importante tener en cuenta el color de la lente. Los diferentes colores ofrecen diferentes niveles de contraste y transmisión de luz. Es un buen argumento. Podemos elegir un color de lente que se adapte a nuestro estilo personal y mejore nuestra visión. También me interesan las gafas de sol con protección UV. Es esencial proteger nuestros ojos de los rayos dañinos. La protección UV es crucial para la salud ocular. Debemos buscar gafas de sol que brinden una protección UV del 100%. Acordado. También debemos considerar el material del marco. Prefiero las opciones ligeras y duraderas como el titanio o el acetato. El material del marco afecta a la comodidad y la durabilidad. Es importante encontrar un material que se adapte a nuestras preferencias y necesidades. Creo que también deberíamos tener en cuenta la forma de las gafas de sol. Las diferentes formas de rostro funcionan mejor con estilos específicos. Eso es cierto. Podemos elegir entre estilos de aviadores, caminantes, ojos de gato y muchos otros que complementen nuestros rasgos faciales. Sería útil probar diferentes formas para ver cuáles nos quedan mejor. Absolutamente. Probarnos diferentes estilos nos dará una mejor idea de lo que nos queda bien. Me entusiasma encontrar las gafas de sol perfectas que no solo protejan nuestros ojos, sino que también hagan una declaración de moda. Yo también, John. Hagamos que sea una experiencia divertida y agradable. Encontraremos las gafas de sol perfectas, estoy seguro de que lo haremos. No tengo ninguna duda, Anna. Con nuestra atención a los detalles y nuestras preferencias de estilo, encontraremos el par ideal. Hagámoslo una prioridad y dediquemos algo de tiempo a explorar diferentes opciones. Las gafas de sol perfectas nos esperan. Por supuesto, Anna. Emprendamos esta búsqueda de gafas de sol y hagamos una declaración de estilo a la vez que protegemos nuestros ojos. Lo espero con ansias, John. Estamos aquí para encontrar las gafas de sol perfectas que mejoren tanto nuestra visión como nuestro estilo. Gracias por eso, Anna. Que comience la búsqueda de las gafas de sol perfectas. Lección 12. Galería de arte. Hola Anna, he encontrado una nueva exposición en la Galería de Arte. Suena como un plan. ¿A qué hora debemos ir? Hola. Ir a la galería de arte suena emocionante. ¿Qué tal si nos vemos allí a las 3 de la tarde? A mí me funciona a las 3 en punto. Lo marcaré en mi calendario. ¿Deberíamos tomar una taza de café antes de explorar la exposición? Es una idea genial.
Podemos vernos en la cafetería cerca de la galería alrededor de las 2:30. Nos dará algo de tiempo para charlar antes de sumergirnos en el arte. Perfecto. Me gusta hablar de arte con una taza de café. Espero con ansias nuestra conversación previa a la galería. Yo también, John. Siempre es interesante escuchar diferentes perspectivas e interpretaciones. Absolutamente. El arte tiene una forma de provocar conversaciones y conexiones significativas. De hecho, lo hace. Tengo curiosidad por el tema de la exposición. ¿Tienes alguna información al respecto? Sí, es una exposición de arte contemporáneo que se centra en la sostenibilidad ambiental y el cambio climático. Es un tema importante y oportuno. Me intriga ver cómo los artistas expresan sus puntos de vista sobre estos temas. Lo mismo aquí. El arte tiene una forma única de crear conciencia y provocar el pensamiento. Es fascinante cómo el arte puede transmitir mensajes y emociones que las palabras a veces tienen dificultades para expresar. No podría estar más de acuerdo, Anna. Por eso el arte me parece tan cautivador y que invita a la reflexión. Me alegra que compartamos el mismo aprecio por el arte. Hará que nuestra visita a la galería sea aún más agradable. Definitivamente. Explorar el arte juntos añade otra capa de profundidad a la experiencia. También sugiero que nos tomemos nuestro tiempo mientras recorremos la exposición. Es esencial absorber y apreciar cada obra de arte. Estoy totalmente de acuerdo. Correr por la galería disminuiría el impacto de las obras de arte. Permítanos estar plenamente presentes y sumergirnos en el viaje artístico. Parece un plan, Anna. Nos tomaremos nuestro tiempo y dejaremos que el arte nos hable a su manera única. Estoy entusiasmado con nuestra visita a la galería. Va a ser una tarde maravillosa de arte y conversación. Comparto tu entusiasmo, Anna. Son momentos como estos los que hacen que la vida sea más vibrante y satisfactoria. Absolutamente. Aprovechemos la oportunidad de experimentar el arte y conectarnos a un nivel más profundo. Me muero por nuestra tarde llena de arte. Gracias por sugerir este plan, Anna. De nada, John. Es un placer compartir estas experiencias con usted. Nos vemos en la galería. Nos vemos allí, Anna. Esperamos con ansias nuestra aventura artística juntos. Lección 13. Bandas ajustables para un ajuste perfecto. Hola, Anna. ¿Has notado que la mayoría de los sombreros de hoy en día tienen bandas ajustables en el interior para un ajuste perfecto? Hola. Sí, lo he hecho. Es una gran característica que nos permite personalizar el ajuste según el tamaño de nuestra cabeza. Definitivamente. Es mucho más práctico que confiar únicamente en el tamaño fijo del sombrero. Estoy de acuerdo, las bandas ajustables garantizan un ajuste cómodo para todos, independientemente del tamaño de la cabeza. Es especialmente útil a la hora de comprar sombreros online, ya que no nos los podemos probar de antemano. Eso es cierto. Con las bandas ajustables, podemos ajustar el ajuste incluso si el sombrero llega un poco más grande o más pequeño de lo esperado. También he notado que las correas ajustables son comunes en los relojes.
hacen que sea más fácil lograr un ajuste cómodo en la muñeca. Sí, las correas de reloj ajustables son geniales porque podemos ajustarlas a nuestra tensión o holgura preferidas. Es mucho mejor que tener una correa de reloj de tamaño fijo que puede no encajar perfectamente. Absolutamente. Una correa de reloj bien ajustada garantiza que el reloj permanezca en su lugar y no se deslice. Eso es cierto. Es importante tanto para la comodidad como para la funcionalidad. Las correas ajustables no solo se limitan a sombreros y relojes. También las he visto en zapatos. ¿De verdad? No lo sabía. ¿Cómo funcionan las bandas ajustables en los zapatos? En algunos zapatos, utilizan correas o cordones ajustables que nos permiten ajustar o aflojar el ajuste según sea necesario. Eso es interesante, debe ser útil para personas con diferentes anchuras de pies o alturas de arco. Exactamente, proporciona más flexibilidad y garantiza un mejor ajuste a diferentes formas de pie. Las bandas ajustables parecen ser una solución práctica para lograr un ajuste perfecto en muchos productos diferentes. Definitivamente nos hacen la vida más fácil y cómoda. Es una característica pequeña pero significativa. Estoy de acuerdo, Anna. Es sorprendente cómo innovaciones tan simples pueden mejorar en gran medida nuestra experiencia general. Absolutamente. Demuestra que un diseño cuidadoso puede marcar una gran diferencia. Definitivamente buscaré productos con bandas ajustables en el futuro. Ofrecen versatilidad y un mejor ajuste. Parece un plan, John. Siempre vale la pena considerar la comodidad y la capacidad de ajuste de los productos que compramos. No podría estar más de acuerdo, Anna. Aprovechemos la comodidad y el ajuste perfecto que ofrecen las bandas ajustables. Por supuesto, John. Son los pequeños detalles los que pueden tener un gran impacto en nuestra vida diaria. Bien dicho, Anna. Brindemos por sombreros, relojes, zapatos y más cómodos y bien ajustados. Lección 15. Apreciar las habilidades y los artistas favoritos. Hola Anna, ¿has visto la última actuación de ese mago? La verdad es que no es lo mío, pero aprecio sus habilidades. Hola. Aún no lo he visto, pero he oído cosas geniales sobre sus trucos de magia. Es justo si no es tu preferencia. Sí, los espectáculos de magia no suelen cautivarme, pero puedo admirar la dedicación y el talento que se necesitan para interpretarlos. Absolutamente. Es impresionante cómo los magos pueden crear ilusiones y dejarnos asombrados. Entonces, ¿quién es tu artista o intérprete favorito? ¿Alguien que realmente te cautiva? Es una pregunta difícil. Hay tantos artistas talentosos ahí fuera. Pero si tuviera que elegir, diría que mi favorita es una bailarina contemporánea llamada Mia. Oh, he oído hablar de Mia. Sus actuaciones son famosas por su gracia y profundidad emocional. Sí, exactamente. Su capacidad para transmitir emociones a través del movimiento es extraordinaria. Es fascinante cómo diferentes formas de arte pueden evocar en nosotros emociones tan poderosas. Definitivamente. Cada artista aporta su perspectiva y estilo únicos, y es increíble ser testigo de su creatividad.
Estoy de acuerdo, el arte tiene una forma de conectar a las personas y tocar sus corazones. Esa es la belleza del arte. Nos permite explorar y experimentar las emociones de una manera profunda y significativa. Absolutamente. Y es maravilloso que cada uno tenga sus propias preferencias y favoritos. Sí, nuestras preferencias añaden diversidad y riqueza al mundo del arte. Entonces, además de Mía, ¿hay otros artistas o intérpretes que te hayan dejado una impresión duradera? Oh, definitivamente. Admiro el trabajo de un pianista clásico llamado Alexander. Sus actuaciones son impresionantes. También he oído hablar de él. Sus habilidades con el piano son excepcionales y aporta mucha pasión a su música. Sí, sus actuaciones tienen el poder de transportarte a un mundo diferente. Es increíble cómo los artistas pueden crear una experiencia que trasciende nuestra realidad cotidiana. Esa es la magia del arte. Nos permite escapar, reflexionar y conectarnos con algo más grande. Es verdad. El arte tiene la capacidad de inspirarnos y elevarnos de maneras que las palabras a menudo no pueden. Absolutamente. Es un lenguaje universal que pueden entender y apreciar personas de todos los ámbitos de la vida. Me alegra que podamos apreciar diferentes formas de arte y encontrar alegría en los talentos de varios artistas. Yo también, John. Es un testimonio de la inmensidad y belleza del mundo artístico. De hecho, sigamos explorando y celebrando el arte en todas sus formas, desde la magia hasta la danza, la música y más. No podría estar más de acuerdo, John. Brindemos por los artistas que enriquecen nuestras vidas y traen belleza al mundo. Gracias por eso, Anna. Que siempre encontremos inspiración y alegría en el arte que nos rodea. Lección 16. Cómo elegir entre un portátil y una tableta. Hola Anna, cuando se trata de tecnología, ¿crees que es mejor comprar una computadora portátil o una tableta? Depende de tus necesidades, pero la tableta ofrece más capacidad de almacenamiento. Hola. Realmente depende de para qué lo vayas a usar. Las tabletas son excelentes para la portabilidad y el entretenimiento, pero las computadoras portátiles ofrecen más funciones. Eso es cierto. Si necesitas un dispositivo para tareas de productividad como escribir documentos o editar fotos, un portátil puede ser la mejor opción. Absolutamente. Las computadoras portátiles suelen tener más potencia de procesamiento y un teclado completo, lo que las hace más adecuadas para actividades relacionadas con el trabajo. Sin embargo, si consume principalmente medios, juega o navega por Internet, una tableta puede ser una opción conveniente y versátil. Sí, las tabletas son livianas, fáciles de transportar y ofrecen funciones de pantalla táctil, lo que puede mejorar ciertas tareas. Otra ventaja de las tabletas es la disponibilidad de una mayor capacidad de almacenamiento. Puede almacenar más aplicaciones, archivos y contenido multimedia en una tableta en comparación con la mayoría de las computadoras portátiles. Es un buen argumento. Si tienes muchas películas, música o fotos que quieres conservar contigo, una tableta puede proporcionarte un amplio espacio de almacenamiento. Por otro lado, las computadoras portátiles suelen tener pantallas más grandes, lo que puede resultar beneficioso para las tareas que requieren más espacio visual.
Exactamente, si trabajas en hojas de cálculo complejas, editas vídeos o diseñas gráficos, una pantalla más grande en un portátil puede resultar más cómoda y eficiente. Las computadoras portátiles también suelen tener más opciones de conectividad, como puertos USB, puertos Ethernet y salidas HDMI, que pueden resultar útiles para conectarse a dispositivos externos. Eso es cierto. Las tabletas suelen tener menos puertos y dependen más de las conexiones inalámbricas. Vale la pena considerar tus necesidades y preferencias específicas antes de tomar una decisión. Ten en cuenta las tareas que realizarás y la movilidad que necesitas. Definitivamente. Evaluar tus prioridades te ayudará a elegir el dispositivo que mejor se adapte a tu estilo de vida y patrones de uso. En última instancia, tanto las computadoras portátiles como las tabletas tienen sus propias ventajas y limitaciones. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado para sus necesidades. Absolutamente. Es importante sopesar los pros y los contras y tomar una decisión informada basada en lo que más valoras. Entonces, si tuvieras que elegir entre un portátil y una tableta, ¿por cuál te inclinarías? Personalmente, me inclinaría por un portátil porque escribo y edito mucho. Pero puedo ver el atractivo de una tableta por su portabilidad. Lo comprendo, se trata de encontrar la herramienta adecuada que se adapte a sus requisitos específicos. Exactamente, y la tecnología sigue evolucionando, por lo que es bueno mantenerse actualizado y explorar las últimas opciones disponibles. Bien dicho, Anna. Adoptemos la tecnología que mejora nuestras vidas y nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos. Salud por eso, John. Estamos aquí para tomar decisiones informadas y utilizar la tecnología en todo su potencial. Salud. Que siempre encontremos los dispositivos adecuados que se adapten a nuestras necesidades y hagan que nuestras experiencias digitales sean fluidas.